¿Y si te dijera que existe en México una criatura que puede desprenderse de sus piernas y alimentarse de la sangre de bebés en mitad de la noche? Hoy vamos a adentrarnos en el territorio de lo macabro, lo mítico y lo que se oculta en la penumbra rural de México. En este video conocerás la leyenda de la Tlahuelpuchi, quiénes la creen, de dónde viene su historia, qué poderes le atribuyen y por qué sigue siendo tema de miedo y fascinación. Quédate porque al final descubrirás cómo este mito refleja algo mucho más humano que monstruoso. Y quizás algo de protección ancestral que se sigue usando hoy. Origen y contexto cultural. La Tlahuelpuchi proviene del altiplano central de México, especialmente del estado de Tlaxcala, con raíces en la cultura náhuatl. El término, Tlahuelpuchi, deriva del náhuatl Tlahuipochtli, también Tlatlahuipochtin en plural, que se interpreta como humo luminoso, bruma que alumbra, o joven iluminado. Esto ya nos da una pista. La criatura no es solo bruja vampiro, sino que está conectada con formas de luz, transformación y quizá antiguas creencias prehispánicas. ¿Qué es la Tlahuelpuchi? Según la leyenda, es una mujer, aunque hay versiones masculinas, que parece humana, vive con su familia, pero que en su interior carga con una maldición, o don, que la convierte en algo distinto. A partir de la pubertad, por ejemplo al primer periodo menstrual, se revela su condición. Por la noche se transforma o se desprende parcialmente para ir a cazar, alimentándose de sangre humana, con preferencia por bebés o niños pequeños. Puede transformarse en distintos seres, aves, como un pavo o un buitre, niebla, humo, bruma luminosa. Tiene comportamientos similares a un vampiro, pero con rasgos muy del folclore propio, no solo copia europea. Detalles de su modus operandi. Para poder entrar en la casa de su víctima, se dice que la Tlahuelpuchi realiza un vuelo en cruz sobre el techo o sobre la casa, primero de norte a sur, luego de este a oeste. Luego entra como ave, niebla o forma animal mientras sus piernas quedan en casa, o al menos parte de su cuerpo queda así. Las víctimas suelen presentar moretones en el pecho, cuello o espalda, y se encuentran muertas o gravemente heridas al despertar los padres. Se dice que esto ocurre en horarios nocturnos, entre medianoche y primeras horas de la mañana, y en climas fríos o lluviosos tienen más actividad. ¿Por qué esta leyenda? ¿Qué significado tenía? Los estudiosos han observado que la Tlahuelpuchi tenía una función explicativa en comunidades rurales. Muertes de bebés sin explicación, síndromes de muerte súbita, asfixias, o incluso infanticidios eran atribuidos a esta figura para dar sentido al desastre. Por ejemplo, el antropólogo Hugo G. Nutini investigó que la creencia era una forma de superstición funcional en la región. Además, la figura fusiona creencias indígenas, nahuales, brujería prehispánica, con influencias cristianas o europeas, vampirismo, brujas, lo que la hace un híbrido cultural interesante. Poderes y debilidades. Poderes. Transformación en animal o nube, humo, niebla. A veces se menciona que tiene aura luminosa o que vuela emitiendo luz. Vive dentro de la familia humana sin que los vecinos lo detecten, lo que la hace aterradora, la bruja vampiro que está en casa. Debilidades y defensa popular. Se dice que objetos metálicos, tijeras, agujas, alfileres, colocados bajo la cuna o en las esquinas de la casa pueden repelerla. Ajo, cebolla, espejos también se mencionan como barreras. El hecho de que tenga que pasar por la casa volando en cruz es un detalle ritual que le otorga cierta regla que puede vulnerar. Variantes y curiosidades. Aunque la mayoría de las versiones hablan de Tlahuelpuchi mujer, sí hay relatos de varones, aunque mucho menos frecuentes. En algunas versiones se dice que si la matas, la maldición pasa al asesino, lo que explica por qué la familia o la comunidad puede protegerla o no denunciarla. En la actualidad, la leyenda persiste en algunas zonas rurales como parte del folclore local, y aparece en artículos de leyendas mexicanas. Impacto cultural y relevancia hoy. La Tlahuelpuchi sigue siendo tema de interés porque conecta lo sobrenatural con lo cultural. Representa el miedo a la muerte infantil, al desconocido, al que está dentro de la comunidad y que parece uno más, pero es otro. Muestra cómo los mitos sirven para explicar lo inexplicable. Y también revela cómo la cultura popular cree y adapta antiguos mitos a los tiempos modernos. Por ejemplo, en Tlaxcala se puede escuchar el relato o ver pequeños medios que lo recuerdan. Entonces, aquí está el desafío. ¿Por qué, en pleno siglo XXI, seguimos creyendo y transmitiendo historias como la de la Tlahuelpuchi? ¿Tiene sentido ya para nuestra sociedad moderna?
¿O seguimos perpetuando miedos de alcoba, explicaciones arcaicas para desgracias que podrían tener causas médicas, sociales o simples accidentes? Y aún más, si la leyenda era una forma de explicar muertes infantiles, ¿qué hacemos ahora que esas muertes pueden tener causas diferentes? ¿Sigue la leyenda ayudando o impidiendo que encontremos explicaciones reales? Exploración, desarrollo. El mito vs la realidad. Vamos a mirar más de cerca lo que dicen los estudios. Según Nutini y Roberts, el mito funcionó como una epistemología de la brujería sangrienta para la región de Tlaxcala. Esto significa que la comunidad construía explicaciones sobrenaturales para sucesos que no entendía, niños muertos sin diagnóstico, por ejemplo. Entonces la Tlahuelpuchi aparece como culpable, invisible, lo que da cierto consuelo, pero a la vez puede bloquear explicaciones médicas, sociales o preventivas. ¿Por qué predilección por bebés? Las versiones coinciden, la víctima favorita es un bebé o niño pequeño. Las razones simbólicas pueden ser muchas, sangre más pura, víctimas vulnerables, etc. Pero también hay una explicación tangible. En zonas rurales, sin medicina adecuada, recién nacidos morían por diversas causas, el mito daba nombre a lo que no se entendía. ¿Tiene sentido biológico o psicológico? Desde la antropología, se dice que cuando fenómenos como muerte súbita del lactante, asfixias o incluso infanticidio ocurrieron, la comunidad podía interpretar la causa como sobrenatural para lidiar con la culpa, el miedo y el dolor. La Tlahuelpuchi podría haber servido a esta función. ¿Está la leyenda viva hoy? Sí, aunque no en toda parte con el mismo fervor, en Tlaxcala y zonas cercanas la gente aún recuerda, advierte y cuenta la historia de la Tlahuelpuchi como parte de su folclore. Medios de leyendas mexicanas publican artículos al respecto. Además, la figura aparece en listados de criaturas míticas de México. ¿Cómo entreviene esto en nuestra sociedad digital? Hoy en día, con redes sociales, videos, memes y turistas que visitan Tlaxcala, la leyenda puede transformarse de miedo ancestral a espectáculo cultural, a atracción turística, o incluso a metáfora para otras cosas, miedo al otro, al secreto, etc. En ese sentido, la Tlahuelpuchi trasciende la leyenda para mostrarnos cómo manejamos lo oculto, lo tabú, lo que da vergüenza, por ejemplo, enfermedades infantiles, muertes no explicadas, y lo volcamos en una historia de terror. Imagínate estar en una casa antigua de Tlaxcala, en una noche fría de diciembre, el viento entrando por las rendijas, justo después de las 2 de la mañana. De repente ves una luz extraña pasar por la ventana, como una bruma luminosa. Y al día siguiente, el bebé yace inmóvil, con marcas en el pecho que nadie explica. La comunidad susurra, fue la Tlahuelpuchi. Ese instante, ese escalofrío, es el corazón de la leyenda. Ese momento es clave porque encapsula todo: transformación, miedo, la vulnerabilidad extrema, la invasión de lo doméstico por lo sobrenatural, y la imposibilidad de probar nada. Y lo que sigue es la familia en silencio, la tubería de la sospecha, la resignación y la superstición. Es ahí cuando el mito cumple su función, da rostro al horror que de otra manera no tendría explicación. Pero al mismo tiempo nos enfrenta a la pregunta: ¿hasta cuándo permitiremos que lo inexplicado se quede en el silencio del mito, sin buscar causas reales? Hemos visto que la Tlahuelpuchi es mucho más que una bruja vampiro, es un mito con raíces indígenas, mezclado con influencias posteriores, que surge como respuesta al misterio de la muerte infantil, al miedo en comunidades rurales, a lo que no se dice y se oculta. También vimos cómo sus poderes y debilidades no solo asustan, sino que retratan una cosmovisión, transformación, luz y sombra, lo humano y lo monstruoso conviviendo en una misma casa. Hoy en día, aunque vivimos en sociedades modernas, estas historias siguen porque hablan de vulnerabilidad, de lo que no controlamos, de lo que tememos. Al final, la Tlahuelpuchi nos invita a mirar no solo el mito, sino lo que simboliza, el miedo que tenemos como humanos a la muerte de los pequeños, al mal que acecha en lo cotidiano, al secreto que se guarda en la familia. Y también nos invita a reflexionar: ¿qué hacemos cuando algo no lo entendemos? ¿Lo dejamos en la leyenda o lo investigamos?